Andreina, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo me le va? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Bien, hoy tenemos dos compañeras aquí en la sede de la universidad y usted que está conectada en su casita. Ah, bueno, Andreina, ¿cómo van las actividades? Si quiere, abre allí la pantalla para poder verla. voy. Ajá. ¿Cómo Ahora sí está, le. profe? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Y usted está en dónde, Andreina? Disculpe, evidentemente en su casa, pero ¿qué sector? ¿San Ay, Cristóbal, el ahorita, Vigía? no, casualmente estoy llegando ahorita a la finca de mi papá en Ah. Perico. Muy bien. Bueno, mira, Andreina, ya ayer cerró el segundo módulo. Ujú. El 23 de octubre ya tienen el tercer módulo programado ya en el plan de evaluación y luego viene el examen. No recuerdo la fecha del examen, pero creo que está disponible. Vamos a revisar aquí. Eh, mm, 23 al 30, si no me Sí, equivoco. ese es el tercer módulo, pero el examen creo que está, aquí está, ya un segundito aquí, filosofía del derecho, denme un segundito, Ángela, y ustedes para de una vez darle la fecha aquí del examen, al módulo 4, que sería el examen. Ajá. El examen es, ya va, un segundo, por favor. Tranquilo. Creo que es el 11 de noviembre, muchachos. Ese Ok, examen, mira, fíjate, este examen, a diferencia de las otras actividades, no se puede realizar nuevamente. O sea, ustedes tienen que estar muy pendientes con que ese día haya luz, o sea, revisar, ser muy meticuloso con esos detalles, porque cuando usted abre el examen tiene 60 minutos para hacerlo. ok, Si se le fue la luz en esos 60 minutos, no lo va a poder hacer nuevamente. Fíjate, sí, ok, 23 al 24 y el examen es el 19 de noviembre. Esa ok. es la fecha del examen, es lo que hemos visto hasta ahora. Hoy vamos a hablar sobre la filosofía y las ciencias jurídicas. Y yo quiero preguntarles a ustedes, muchachos, si ya hemos hablado sobre la filosofía del derecho, que de alguna otra manera nos ha permitido comprender cómo el ser humano ha evolucionado para conocer o formar el ordenamiento jurídico que tenemos hoy, ¿cierto? Ahora, ¿qué serían las ciencias jurídicas o qué es una ciencia para ustedes para poder llevar a lo jurídico? Vamos a empezar por la señorita que está aquí con nosotros. ¿Qué sería una ciencia? ¿Cómo? Ah, ¿qué es una ciencia? Muy bien. Cualquier cosa que se estudie. Andreina, tú que estás aquí conectada, ya me conecté. Entonces, la ciencia es un conjunto de conocimientos. Ajá, perfecto. Un conjunto de conocimientos. Fíjate dónde vamos. Algo que se estudie. Andreina nos dice que es un conjunto de conocimientos y usted nos diría que. Exactamente. Bueno, entonces si eso es así, si una ciencia es un estudio, una investigación, tiene conocimiento y por supuesto puede corroborarse, entonces la ciencia jurídica sería aquellas herramientas que estudian el ordenamiento jurídico y allí encontramos un tema fundamental que es la jurisprudencia y la doctrina. La jurisprudencia en Venezuela y en cualquier parte del mundo son las decisiones que toman los tribunales. Toda decisión, toda sentencia que dicta un tribunal es conocida como jurisprudencia. Es el término jurídico que se le da a ese tipo de decisiones. Esa jurisprudencia se encarga de interpretar la norma y aplicarlo a un caso en particular, cualquier sea la rama del derecho, civil, mercantil, agrario, tributario, aeronáutico, cualquiera sea la rama del derecho. Cuando nosotros decimos que se dictó una jurisprudencia, se dictó una decisión, allí encontramos que hay una interpretación de la norma y esa interpretación de la norma lo que va a ajustarla. Recordemos que cuando usted agarra un compendio de leyes, y ahorita vamos a hablar de la técnica legislativa, cuando usted agarra un compendio de leyes, Andreina, usted agarra el Código Civil, agarra el Código Orgánico Tributario, agarra el Código de Comercio, cualquier ley en particular, nunca mencionan un caso en particular. El Código Civil, por ejemplo, que es muy amplio, tiene 1400, 1500 artículos, usted va a observar allí que es que generaliza en su contenido mucho más allá de pretender identificar cada circunstancia. Entonces, ¿qué sucede? Ese juez, ese abogado, ese operador de justicia
ese doctrinario que se carga de leer, de interpretar la norma, lo que va a hacer es ajustarla a un caso en particular. Cada caso, nunca, fíjate, eso sí lo tengan como regla, los casos pueden ser muy parecidos, pero nunca son iguales. ¿Se entiende? Al igual que en la medicina, los casos médicos podrán ser muy parecidos, pero nunca son iguales, porque el protagonista es diferente. ¿Sí me entiende? La persona que requiere asistencia médica, Andreina, evidentemente, cuando usted llega al médico y le duele la muela, el cordal, lo que sea, o el oído, pues el tratamiento pareciera ser similar, pero no ocurre de esa forma. No ocurre, no ocurre de esa forma. Igual sucede en lo jurídico. Cada caso en particular tiene sus propias características y nosotros como operadores de justicia, como elementos, como parte, que formamos parte del sistema de justicia, debemos tratar de subsumir, de incorporar esos hechos en una norma en particular. Por ejemplo, un caso de desalojo, para hablarlo a manera de ejemplo. La señora tiene 6 meses que no paga, tiene un depósito de tantos meses, el inmueble ubicado en tal parte, pero cuando usted comienza a revisar ese caso en particular, a lo mejor no tiene un contrato de arrendamiento, a lo mejor quien va a desalojarlo no es el propietario, eh, a lo mejor tiene niños allí que puede dificultar el desalojo, entonces cada uno de ellos, aun cuando la esencia es el desalojo, pero cada uno tiene características diferentes. Y es allí donde nosotros tenemos que eh, informarnos, documentarnos, sería la palabra correcta, de ese caso en particular para poder ejercer la acción adecuada, Andreina. Y eso es lo que se conoce como ciencia jurídica, como técnica jurídica. Nosotros los operadores de justicia, los abogados, los que en cualquier sea la posición que estemos, en el libre ejercicio, como funcionario público, siempre debemos adecuar las circunstancias a una norma en particular. La norma está allí. La situación es que usted debe interpretarla. El problema es, y eso tiene que ver con la forma como se interpretan las normas. Hay una forma de interpretar de manera restrictiva, es decir, en el estricto sentido del contenido de la norma. Hay otras personas o otros doctrinarios que la interpretan de una manera más complaciente o de una forma con más ligereza, por decirlo de alguna manera, y en la mayoría de los casos a conveniencia, que es lo que ocurre muchísimo, sobre todo en los países como nosotros, en Latinoamérica. En Latinoamérica ocurre que la norma se interpreta en muchos casos a conveniencia, en un momento, en una situación en particular, y evidentemente para proteger o garantizar los derechos que, que se ven inclusive individualizados, partidistas, por decirlo, sin entrar en términos políticos ni nada, pero ocurre de esa forma, no solamente en Venezuela, sino en muchos países y en especial nuestros países en Latinoamérica ocurre situaciones de eso. Mire, en estos días me llamaba mucho la atención, anoche, por cierto, vi esa noticia, en Perú no había visto una situación que le allanaran la casa a un presidente de la República. Entonces, vean la noticia. En Perú, al presidente peruano le allanaron la casa porque está buscando a la hermana que está en una situación de perseguida porque cometió un delito. Ay, usted sabe las razones, pero lo que me sorprendió es, no sé si el valor, darle valor a eso, darle crédito a esa decisión de tomar, digamos, la iniciativa o sin temor a nada allanar la casa de la primera autoridad de un país o cómo se van a relajar las normas porque existen ciertas prerrogativas de estos altos funcionarios, no solamente en Venezuela, sino en la mayoría de los países. Entonces, a eso me refiero de la interpretación de la norma. Entonces, lamentándolo mucho, como le dije, la norma se interpreta siempre a conveniencia en una situación y en un caso particular. Cuando nosotros revisamos la pirámide de Kelsen, creo que lo hablamos en clase anterior, no hemos hablado de la pirámide de Kelsen, ¿no? La pirámide de Kelsen, ¿no? Vamos a escuchar. Bueno, Hans Kelsen fue un doctrinario científico jurídico que estudiaba las normas como ciencia jurídica. Y Hans Kelsen hablaba de algo muy interesante, la forma como debe aplicarse la norma. Y eso nos da a nosotros, digamos,
a ver cómo decirlo, cierta tranquilidad desde el punto de vista jurídico, o más bien orden jurídico sería la palabra correcta. Porque si usted tiene varias normas en una situación en particular, usted tiene allí un grupo de libros, empezando por una constitución, un código orgánico procesal penal, una ley ordinaria, un reglamento, una resolución de la alcaldía. ¿Cuál norma aplicar? Sí. Entonces, eso evidentemente allí es donde la filosofía del derecho influye en cómo deben explicarse las normas, cómo deben utilizarse para solucionar una situación en particular. Usted no puede, evidentemente, tomar la Constitución, que es la norma suprema, y de ahí se desarrollan todas las normas, pero para resolver un problema rentaticio, usted no va a agarrar el Código Penal, por ejemplo, ¿cierto? Porque Claro. aplica la especialidad de la norma. Por ejemplo, en materia ambiental, hay una ley especial que regula el medio ambiente. Debe aplicarse la ley especial del medio ambiente. Usted no puede aplicar la ley de arrendamiento. ¿Va usted a desalojar a los animalitos que están allá en la selva? No, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, Claro. debe aplicar la especialidad de la norma. Y eso es lo que se conoce como ciencia jurídica, técnica jurídica, cómo aplicar la norma en un momento en particular. Evidentemente, eso no es ahorita, en una hora, en 2 horas que ustedes van a aprender cómo utilizar la norma. Es con el tiempo, por supuesto con la especialidad que usted tome. Fíjate, en muchos casos, y lo comento, en una oportunidad alguien me dijo, oye, pero vale la pena estudiar, vale la pena especializarse. Por supuesto que sí. La única manera que usted pueda acercarse al éxito es estudiando, si no se aleja cada vez más. Eso uno. Y dos, los abogados deben especializarse en una rama específica, porque el derecho es muy amplio, tiene circunstancias muy diferentes, lo vimos ahorita en clase, cada caso en particular. Evidentemente uno puede conocer de manera somera o de manera generalizada temas en particular en materia civil, en materia mercantil, porque es el día a día y la cotidianidad de uno que lo lleva a conocer cada una de estas ramas. Pero para ejercer a fondo un caso en particular y poder realizar un buen trabajo, usted debe especializarse, es lo correcto. Yo recuerdo mucho, y lo comento de manera de chiste, y le pido disculpas a usted, pero en una oportunidad yo vi en Palmira, por cierto, decía un abogado allí que tenía las letras doradas, ¿no? Y en fondo negro decía especialista en derecho tributario, administrativo, civil, mercantil, aeronáutico, bueno, todas las especialidades, ¿no? Y las letras muy bonitas. Y al lado había otro aviso que decía se vende chicha, pastel de pasato, pero este sí era en cartón y en grafito. Entonces, eso también forma parte inclusive de la ética profesional. Cuando usted vaya al colegio de abogados y quiera aspirar a un cargo, usted va a pedir una constancia deontológica y tiene que ver con la ética. Recuerda que nosotros veíamos en la clase anterior que la ética tiene que ver con un tema profesional, exclusivamente con un tema profesional, a diferencia de la moral, que la moral tiene que ver con la conducta del individuo, cómo se presente dentro de la sociedad. Nosotros inclusive hablábamos, ustedes que están aquí, Ángel, Andreina, que me está escuchando, de las normas sociales. Las normas sociales son impuestas por la misma sociedad. ¿Y cuál es la manera de hacer cumplir esa norma social? El rechazo. Si usted va a una fiesta social y usted no se viste de manera adecuada, no la van a dejar entrar. ¿Sí o no? Si usted está en una sitio, en una conferencia, está en el cine y su teléfono le suena, de una vez lo mira para que lo pague. ¿Se entiende? Porque son normas sociales, eso no está en ninguna ley. Bueno, evidentemente, en el ejemplo del cine, bueno, ya hay una norma como tal, ¿sí me entiende? Como digamos una costumbre que se convierte en norma. Y por eso es que la costumbre es fuente del derecho. Cuando yo les hablaba ahorita de la pirámide de Kelsen, dijimos que la Constitución es la norma suprema. Después vienen las leyes orgánicas. ¿Ustedes hicieron el trabajo, les pregunto, de la formación de la ley? Sí, creo que sí, ¿no? Formación de la ley. ¿Cómo se forma una ley en Venezuela? ¿Se lo hicieron? ¿No? Ah, bueno, no, luego les mandaré ese trabajo. Entonces, hay unos pasos para formar una ley, una iniciativa. Alguien tiene que proponer, mire, yo necesito que se forme una ley que tenga que ver con los sueldos y salarios, por ejemplo. Allá levantaron aquí la mano, se ha aprobado. Ajá. Pero hay una iniciativa, hay una discusión. Nosotros
elegimos en la comisión legislativa los diputados, cuando usted va a votar por los diputados, esos son sus representantes en el seno de la Asamblea Nacional. Cuando usted va a elegir los diputados de la Asamblea Legislativa y los consejos municipales, cada uno tiene su representación, ellos nos representan a nosotros y tienen nuestra voz y tienen nuestro voto en esa asamblea para formar la ley que nos va a regular. Por eso es que nosotros renunciamos a ciertos derechos para obtener otros. ¿Cuál es el principal derecho que nosotros renunciamos? El derecho a ser libres. Pero la libertad no debe confundirse con el libertinaje. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con ser libres? Usted no puede agarrar y meterse en la casa de su vecino o agarrar y llevar una vía, llevar la vía, o mejor dicho, tomar la calle en contravía o pasar un semáforo. Nosotros renunciamos a esos derechos, ¿se entiende? Al libre, ¿cómo decirlo? A tener la libertad de actuar, de hacer las cosas. Hay ciertos límites y esos límites permiten que haya calidad de vida dentro de la sociedad, porque si no se convertiría esto en un caos. Entonces, volviendo al tema de la iniciativa de la ley, hay una iniciativa, una discusión, una sanción, una promulgación y una publicación. Esos son los 5 pasos para formar una ley en la Asamblea Nacional, en cualquier condición y cualquier sea la rama. Esa iniciativa, esa discusión y esa sanción tienen unos momentos precisos. No lo vamos a revisar porque eso es muy largo. Si ustedes quieren revisarlo, lo pueden encontrar en el artículo 202 y siguiente de la Constitución Nacional. Allí se establece cómo se forma una ley. Ahora, lo que hablamos de sobre las normas sociales, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Lo notaron? Ajá, fíjate, 202 y siguiente de la Constitución Nacional. Ahí están esos 5 pasos. Iniciativa, discusión, sanción, promulgación y publicación. Una ley entra en vigencia y tiene obligatorio cumplimiento cuando es publicada en la Gaceta Oficial. Por eso es que el último paso es la publicación. La promulgación la hace el presidente de la República. Usted agarra cualquier ley y al final dice promulgada por el presidente de la República y firman todos los ministros. ¿Se entiende? Por eso se va a estudiar la tributaria nuevamente en la Asamblea en Ah, Venezuela, ¿no? claro, sí, claro. Cada situación, mire, fíjate, y esto es algo también interesante. Andreina me dice, mire, el tema del Código Orgánico Tributario es un tema que está en evaluación, en estudio. Bueno, las normas se adecúan a un momento específico histórico. No podemos hablar, por ejemplo, de las normas tributarias, Andreina, que hace 50, 60 años, en la actualidad. Un ejemplo que yo siempre doy sobre el tema de la modernización de la ley, porque hay que hacerlo así, hay 2 ejemplos clásicos, el Internet. El Internet lo conocemos hace 25 años, ¿cierto? No había legislación sobre el tema de Internet, sobre los delitos informáticos, Ujú. prostitución en temas informáticos, hasta que evidentemente a alguien por allá se le ocurrió, no, esto hay que regularlo. ¿Sí o no? Y apareció allí esa iniciativa para que se conforme una ley, exista una ley, y eso es lo que nos obliga a nosotros a tener ciertos límites con ese tema. Otro ejemplo que yo utilizo mucho porque tiene que ver con los derechos de la mujer. La mujer ha luchado muchísimo por conseguir su espacio dentro de la sociedad. En épocas antiguas siempre ha sido el hombre que ha tenido cierta, no preferencia, sino cierta ventaja, por decirlo de alguna manera, por su contextura física, por muchas razones. Y la mujer se ha desplazado. Pero hay un ejemplo de este tema de la modernización de la ley, de la adecuación de la norma. En los años 80, finales de los años 70, aquí había un tipo penal, es decir, un delito, que es el femicidio, en este caso el conyugicidio, cuando el hombre le da muerte a la mujer o la mujer le da muerte al hombre, pero por una situación de celos. Entonces, en aquel momento, para el hombre era menor pena que para la mujer. La mujer pagaba una pena de 15 a 20 años, mientras que el hombre era de 3 años. ¿Por qué ocurría eso? Porque los estudiosos del derecho para ese momento, hace 40 años, decían, no, pero es que el hombre existió para él en el momento que sorprendió a su mujer en el acto flagrante del adulterio, de la infidelidad,
se produce en él un arrebato de intenso dolor. Esa era la justificación. Imagínate, el hombre llegó allí, la vio y lo agarró y la mató. Era un arrebato, intenso dolor y se le justificaba la pena de 3 años. Mientras que la mujer, si conseguía a su marido, la sociedad machista, que, por decirlo de alguna manera, bueno, pero es que es hombre, decían, ¿sí o no? Entonces la mujer no debió hacer eso. Entonces usted se va a pagar una pena de 15 a 20 años. Entonces, eso también. Sí, les insto a que lean sobre ese tema, para que ustedes puedan analizarlo un poco más con profundidad. Y allí, evidentemente, en el seno del Congreso de la República, para aquel entonces, se modificó el Código Penal venezolano porque el tipo penal es igual, tanto el hombre para como la mujer. El daño psicológico, emocional que se produce en una situación de esta, pues es el mismo, ¿sí o no? Entonces no puede diferenciarse una situación a otra. Otro ejemplo también tiene que ver con el derecho al sufragio. La mujer tuvo oportunidad de participar en la vida activa política de Venezuela hasta 1950, finales de 1940, es decir, hasta hace 70 años, nada más. Y de una manera mucho más activa en los últimos 20 años, donde se le ha dado mayor, no importancia, sino mayor protagonismo a la mujer Protagonista. a la mujer. Entonces, pues eso es una forma de darle ejemplo cómo la norma siempre va, algunos dicen que va rezagada, ¿no? Algunos dicen que la norma, la ley va rezagada a cómo evoluciona la sociedad. Y en parte es cierto, porque el ser humano necesita descubrir qué debe regular. ¿Sí o no? Y evolucionar, Sí, sí. exacto. A medida que usted, Andreina, a medida que nosotros aquí, por ejemplo, nosotros que estamos en esta aula, yo le diría a ustedes, mire, por favor, apaguen sus teléfonos, ¿sí? Pero necesariamente tenemos que estar aquí en esta aula y necesariamente iniciar la clase, porque si no iniciamos la clase, pues fue la luz o otra razón, ¿cómo les voy a pedir yo que apaguen el teléfono si no empezar la clase? Entonces, siempre se dice que la norma va a rezagar, aun cuando en algunos casos eh, es la propia sociedad que impone ciertas normas, ciertas reglas por desconocimiento de la existencia de la norma. Y un ejemplo de esto en materia registral y notarial en Venezuela, Andrina, ustedes muchachos, yo estoy seguro que en algún momento ustedes realizaron un contrato de compra de un vehículo, por ejemplo, una moto, un carro, y siempre dicen, no, pues que el que compra debe pagar los documentos, ¿cierto? Ahora Sí. sí, sí, sí le han pasado, ¿cierto? Bueno, pero es que ahora le pregunto yo a usted, ¿será eso una costumbre o porque así lo dice la ley? Andrina, le escucho. Aquí quiere hablar. Lo debe decir la ley cuando todo el mundo lo cumple. Mire lo que dice Así. Andrina, lo debe decir la ley cuando todo el mundo lo cumple. Pero es que la gente, ay, pero ¿por qué tengo que pagar? Bueno, porque así lo hemos hecho. Yo pagué cuando me tocó a mí. Bueno, si ustedes revisan el artículo 1476, creo que es ese artículo, ya lo vamos a revisar de esta manera. El artículo 1476 del Código Civil, allí establece las obligaciones del comprador y del vendedor. El vendedor debe tener la solvencia del bien que va a vender y el comprador pagar los aranceles que lleve en los gastos tanto de notaría como de registro. Creo que es 1400, pero voy a verificarlo y se los envío para que lo puedan revisar porque hay, con todo respeto, profesionales que le dicen a su cliente, no, pero es que, bueno, porque es que así lo hacemos. Pues no, no es porque así lo hacemos, sino porque así está en la norma. Siempre hay una razón, siempre hay un motivo, nada es casualidad. Entonces, volviendo al tema de la clase de hoy, muchachos, hablábamos sobre esa ciencia jurídica. Fíjate que esa ciencia jurídica es lo que ha permitido que nosotros evolucionemos desde el punto de vista jurídico, que aparezcan nuevas normas que van a regular nuestra conducta en la sociedad y, por supuesto, van a transformarnos a nosotros como seres humanos para poder adaptarnos a esos nuevos tiempos y tener calidad de vida, que es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que busca la norma, que haya, eh, a ver, que haya armonía. Hay algo que yo creo que lo comentamos en la clase pasada, anomia. ¿Recuerdan la palabra anomia? Entonces, bueno, Ujú.
anomia es sinónimo de anarquía, pero hay una teoría desde el punto de vista sociológico y eso también es interesante, el tema de la sociología. La sociología va amalgamada, tomada de la mano con el tema de la filosofía del derecho, porque si la filosofía del derecho se encarga del estudio y análisis de la norma jurídica, no puede apartarse del punto de vista sociológico. Por ejemplo, hay sociedades donde es permitido tener cinco o seis esposas. Aquí usted voltea a ver a la vecina y problema de una vez. Entonces, es la misma sociedad, dependiendo de la cultura, la ideología de cada pueblo, que va a formar su propio ordenamiento jurídico que le permite darse a sí mismo calidad de vida. Y lo que yo le decía de la anomia es sinónimo de anarquía. Desde el punto de vista de la sociología criminal, algunos hablan de la teoría de la anomia, es decir, cuando la norma está allí, pero existe ligereza, apatía, complicidad por aquellas personas que deben hacerla cumplir y no lo hacen. Un ejemplo que yo siempre pongo en clase es el de nosotros que vivimos en la frontera, aquí en Venezuela. Cuando usted ve allá a San Antonio, ya venden combustible a todo el mundo, ¿sí o no? O en la vía. Cuando usted va a San Antonio, a todo el mundo le vende combustible en la calle, ¿sí o no? Eso está prohibido y eso es lo que se conoce como anomia. Esa fragilidad o esa ligereza por parte del funcionario a permitir eso está en la norma. La ley regula, está prohibido el expendio de combustible, evidentemente sin la regularización o sin las condiciones de seguridad como lo tiene una estación de servicio. Y allí han ocurrido accidentes donde han fallecido inclusive personas o que estallan esas pimpinas, qué sé yo. Y Entonces, qué difícil es eliminar esa anarquía. esa cultura, sí. Sí, Sí, porque forma parte de nuestra idiosincrasia. 100 años tenemos nosotros con una de las fronteras más activas de Latinoamérica. Y aquí, en estos 100 años, siempre ha existido traer de allá para acá y llevar de aquí para allá. Es un tema, evidentemente, cultural que, como una mire, anarquía. ustedes recuerdan en el 2014, aquí se instauró un plan que llamaron OLP, Operación Liberación del Pueblo. Y ese, bueno, no vamos a hablar de temas políticos, pero aquí se desalojó a más de 1.000 personas que vivían en la línea fronteriza. Todas esas personas que vivían allí, evidentemente, pues estaban en una situación irregular. eh, Había muchos factores allí, pero se tomó la decisión de desalojarlo y se creyó con eso. Es más, se cerró la frontera, no dice que nos quedan 10 minutos. Mire este detalle, se cerró la frontera colombo-venezolana con el propósito principal de evitar la comisión de hechos punibles, entre ellos el contrabando. Pregunto, ¿eso se acabó? No, ¿verdad? ¿No? Porque es una necesidad. Mira, el tema de las relaciones internacionales, el tema de de los bienes y servicios que nosotros los seres humanos necesitamos, eso nos lleva irremediablemente a la interrelación. Usted tiene que hablar con su vecino. Si usted tiene problemas con su vecino, bueno, ya usted sabe que no le van a cuidar la casa si usted sale de viaje, y además le van a decir a los choros que usted se fue para que se metan a su casa. ¿Sí o no? Entonces, eso creo yo que es muy importante en las relaciones internacionales, que haya esa regulación, que lo que entre y se pague de impuestos pase al fisco nacional para que el fisco nacional pueda redistribuirlo y nosotros tener educación, salud y seguridad. Esas tres cosas, mire, estas tres cositas que yo acabo de mencionar, para mí son la columna vertebral de una sociedad sana. Si no tenemos salud, pues, y cuando yo me refiero a salud, no solamente es salud física, sino salud mental, realmente hay problemas en la sociedad. ¿Sí o no? Si nosotros no tenemos seguridad, y no solamente es la seguridad en la de la policía que uno percibe, ¿no? De la presencia policial, ¿no? Sino también el tránsito jurídico, seguridad en que usted vaya a hacer su venta, se le firme, sin necesidad que le hagan un mano muerta, un directo, el rapidito que le sacan allí del título. Todas esas situaciones que forman parte de nuestra cultura
también producen un alto riesgo en las negociaciones comerciales, porque usted puede ser producto de una estafa que se le presente. ¿Han escuchado los directos? ¿Sí? Sí, Los títulos de vehículos, los directos. ¿Se han claro, escuchado? Los directos. Bueno, si usted le presenta un directo y usted lo revisa en el sistema y aparece y resulta que el señor dice, no, pero yo nunca lo vendí, ya usted es víctima de una estafa. Y sí. eso ocurre. Y por supuesto, la educación. Esas tres cositas, si usted logra en una sociedad balancear estas tres cosas y darle prioridad y que verdaderamente se perciban dentro de la sociedad, vamos a hacer en nuestro colectivo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestro país, va a desarrollarse de mejor manera. No sé si tiene una pregunta hasta ahora, clarito. ¿Entienden la filosofía como ciencia jurídica? ¿Sí? ¿Qué es una ciencia jurídica entonces usted? No, no ordenamiento. ¿Qué es ciencia jurídica? Ajá. Ajá. Ah, bien, perfecto. Crear una nueva ley. Perfecto. Es así, mira. La filosofía del derecho, la filosofía, como toda ciencia social, no es exacta. Las ciencias sociales no son exactas. ¿Y por qué no son exactas? Porque estudian la sociedad, 8.000 millones de habitantes. Ah, exactamente. Son 8.000 millones de habitantes. ¿Cómo conseguir que cada característica de esa sociedad pueda plasmarse en un ordenamiento jurídico? Es imposible. Sin embargo, procuramos acercarnos a esa perfección para tener calidad de vida. Y tiene que ver con un tema de costumbre y cultural. eh, a ver, ¿cómo decirlo? Donde la sociedad, los individuos que formamos esa sociedad, pues comencemos a respetar desde un semáforo, allí comienza a sentirse el cambio. Si eso no ocurre, vamos a encontrar en el hospital más de un fallecido por un accidente de tránsito. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, Andreina? Está muy bien, profe. ¿Listo? Bueno, ustedes, señoritas, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a ver la clase de hoy hasta aquí, ¿ok? Vamos a ver, Dios mediante, de hoy en ocho. El 23 de octubre eh, tienen ya la tercera actividad. Ujú. Y les repito, el examen no se va a prorrogar. O sea, fíjate esto, son cuatro actividades. Las tres primeras llenan el 75%. Si usted no ha cumplido con ninguna de esas tres actividades o le falta una y no presenta el examen, corre riesgo que la materia se le quede. Así que tenga mucho cuidado con ese examen, se los digo, porque mucha gente, doctor, mire que no pude presentar, se fue la luz, que tuve, no sé, me enfermé, mire, así se haya enfermado, no tiene oportunidad de repetir. Oye, bueno, Andreina, feliz tarde. Igualmente, profe.